En esta clase veremos el tema 2.3, ángulos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a medir ángulos. Para ello vamos a necesitar un transportador para que ustedes puedan medir los ángulos que se nos pide. Veamos el siguiente video. Aquí tenemos este ángulo azul y lo queremos medir en grados y está dibujado encima de este círculo. Este círculo en realidad es un transportador. Tal vez estés acostumbrado a ver transportadores que tienen la forma de un semicírculo, algo así. Y esos transportadores miden de 0 a 180 grados, lo cual está bien, pero tener un círculo es mejor. Un círculo completo es mejor porque un ángulo podría medir hasta 360 grados. Así que un círculo completo nos permite medir ángulos de cualquier tamaño, en lugar de solo poder medir ángulos hasta de 180 grados. Ahora, la manera en que mediremos este ángulo es igual que si lo hiciéramos con un transportador semicircular. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que uno de los rayos del ángulo coincida con el cero. Entonces, aquí está uno de los rayos y coincide con el cero en el transportador. Así que ya fue alineado y ahora tenemos que medir la abertura de todo el ángulo hasta el otro rayo, hasta aquí. Entonces, si nuestro ángulo estuviera abierto hasta aquí, sería un ángulo de 10 grados. Si estuviera abierto hasta acá, sería un ángulo de 50 grados. Pero nuestro ángulo tiene toda esta abertura hasta acá, hasta 160 grados. Así que la medida de nuestro ángulo es de 160 grados. Y lo repetiré. Cuando medimos con un transportador circular, con cualquier transportador para este caso, tenemos que alinear uno de los rayos con el cero y luego medir la abertura hasta llegar al otro rayo, que en este caso tiene una medida de 160 grados. Luego de haber visto el siguiente video, que es el tema 2.3 ángulos, veamos la definición. Se ubica un rayo sobre el eje X con punto inicial en el origen. Acá lo que nos está dando la pauta es cómo vamos a utilizar el transportador. Años anteriores ustedes usaron en tercer ciclo el transportador y hay que ubicarlo de forma correcta para que nos dé cabal los grados a medir. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el lado inicial en el origen, acá, ¿verdad? En el plano cartesiano. Entonces lo ubicamos. Hacemos un plano cartesiano y ubicamos cabal en el origen. Ahí ustedes van a ver ahí su transportador y en el centro va a haber el origen. Ese lo ubica acá. Y se rota este rayo alrededor del origen, es decir, hacia acá, ¿verdad? Vamos a ir rotando. Tenga cuidado que su transportador tiene números que van, unos que están de abajo, que empiezan desde 0, y otros que están en la parte de arriba, que no inicia desde 0. Entonces usted ocupe su transportador desde donde comienza o donde tiene el 0. A la abertura entre el rayo inicial y el final se le llama ángulo. A esta abertura le llamamos ángulo. La abertura entre dos lados, lado inicial y lado terminal, a eso le vamos a llamar ángulo. Y el rayo inicial se le llama lado inicial, donde inicia, ¿verdad? Lado inicial, y al rayo final se le llama lado terminal. Se dice que un ángulo está en posición estándar. Este concepto lo va a oír mucho, entonces ¿a qué se van a referir? Un ángulo está en posición estándar si su lado inicial está sobre el lado positivo. Si el lado inicial está sobre el lado positivo del eje X. Acordémonos que este es el eje X, este es el lado inicial siempre en el lado positivo del eje X. Y su vértice sobre el origen. Quiere decir que para que yo diga que un ángulo está en posición estándar, su lado inicial debe estar sobre el lado positivo del eje X. Positivo del lado X solo es este. Y su vértice debe estar en el origen. Un ángulo puede medirse en grados y cada grado resulta de dividir una circunferencia entre 160 partes iguales, siendo cada parte
1 grado. Si un ángulo se genera mediante una rotación en sentido antihorario, será positivo. Es decir, si ustedes se fijan en las agujas del reloj, las agujas del reloj van hacia acá. Entonces, si yo giro mi ángulo hacia acá, hacia el lado donde van las agujas del reloj, va a ser el ángulo negativo. Si yo lo hago girar siguiendo las agujas del reloj. Pero si yo lo hago en sentido contrario a las agujas del reloj, estos ángulos son positivos. Vea, por favor, estos detalles. Si mi ángulo lo hago girar, es decir, yo pongo mi transportador en el origen y lo pongo hacia abajo, y yo mido de acá hacia acá en forma que van las agujas del reloj, mi ángulo van a ser negativo. Pero si yo ubico mi transportador en el origen y lo mido hacia acá, sentido antihorario, entonces van a ser los ángulos positivos. Dependiendo en qué cuadrante esté el lado terminal del ángulo, se dice que el ángulo es de dicho cuadrante. ¿A qué se está refiriendo cuadrante? Aquí yo tengo mi plano cartesiano y mi plano se divide en 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Pues veamos y les pido que tengan, por favor, busquen un transportador porque aquí sí lo va a ocupar. No importa que ya esté viejito, pero que pueda ver los números para que pueda medir correctamente. Dice, dibuja cada ángulo en posición estándar, identifica a qué cuadrante pertenece. Bueno, veamos entonces. Dibuja cada ángulo en posición estándar, identifica a qué cuadrante pertenece. Dos cosas. Lo va a dibujar y segundo, va a escribir a qué cuadrante pertenece. El literal A está hablando de 80 grados. Bueno, entonces viene usted y ubica aquí su transportador. Lo primero que hace es dibujar su plano cartesiano. Luego que lo dibuje, ubica cabal su transportador aquí el centro. Ahí traen los transportadores una crucita y otros traen una marca acá. Lo ubica cabalito en el origen. Luego, fíjese bien, hay dos numeraciones, una que está acá arriba y la de abajo. Usted va a usar, fíjese bien, si su transportador tiene acá 0, entonces se va a fijar en los números que están abajo. Pero si su transportador inicia 0 en la parte de arriba, entonces usa los números de arriba. Entonces, lo primero que debe de hacer usted es fijarse en su transportador, que cuál de ellos inicia desde 0 y va a usar. Si este de abajo inicia desde 0, usa los números de abajo. Si es el de arriba el que inicia de 0, usa el de arriba. Vale. Ahora bien, cuando ya lo tiene aquí, lo ubica cabal en 0 y que quede este transportador cabalito sobre el eje X. Sobre el eje X. Bueno, y se fija, ¿verdad? Como yo quiero 80 grados, me fijo. Para mí, por ejemplo, en este inicia desde 0 aquí, entonces quiere decir que está 80. Y lo dibuja con un color y lo marca. No me va a dibujar el transportador, sino que solamente el ángulo. Y le escribe aquí 80 grados. Si usted se fija, como lo medimos hacia acá, el ángulo que me pedían era positivo. Por lo tanto, yo lo medí hacia las agujas contrarias del reloj. 80 grados. Entonces ya tengo ahí. Y mi respuesta, ¿cómo sería? Ya lo dibujé. Ahora, ¿en qué cuadrante se ubica? Se ubica en el primer cuadrante. Y esa sería ya la respuesta. Aquí está la explicación. Como el ángulo es positivo, se dibuja en sentido contrario a las agujas del reloj. Quiere decir que todo ángulo que sea positivo lo voy a dibujar en sentido contrario a las agujas del reloj. El lado final está en el primer cuadrante, quiere decir que hasta aquí llega, ¿verdad? Y aquí tengo la abertura y escribo el ángulo. Ahora vamos a hacer el literal B, 310. 310, bueno, 310. Como lo primero que voy a hacer es dibujar mi plano cartesiano y debo de saber que como el ángulo es positivo, voy a agarrar hacia acá, ¿verdad? Entonces, pero ahora, ¿qué otra cosa? Yo debo de saber que cada cuadrante tiene 90 grados.
y ustedes comprueben, ubiquen su transportador y van a ver que aquí hay 90, aquí hay 90. Cada cuadrante tiene 90 grados. Por lo tanto, si yo voy hacia aquí, ¿cuántos grados habrían? 90. En el siguiente, 180. En el tercero, 270. Y en el cuarto, 360. Y ahí habré hecho el giro completo. Entonces yo mi transportador lo que hago es irlo rotando, ¿verdad? Rotando, rotando, rotando. Siempre ubicándolo en el origen y sobre el eje X. Bueno, cuando ya lo ubiqué, como me piden 310, vengo y empiezo. Miren, con mi transportador 90, 180, pero como me piden 310, sigo. Hasta aquí, 270. Si yo doy el giro completo, se me pasa porque hasta aquí hay 360. Entonces, ¿qué voy a hacer? 90, 180, 270. ¿Cuánto le falta a 270 para llegar a 310? Viene usted y resta. O puede decir usted, bueno, ¿cuánto le falta a 270 para llegar a 310? Y le faltan 50. 50. Entonces, viene usted y lo dibuja, ¿verdad? Lo dibuja, quiere decir que llega hasta aquí. Pero como usted quiere el ángulo en posición estándar y le dice que debe ser positivo y sobre el eje X, quiere decir que sería este. Miren, entonces usted mire ahí 50, ¿verdad? 50, aquí lo tenemos. Y mire, cabal, aquí está, mire, 50, ¿ve? Ponen su transportador o lo colocan cabal en el origen. Y aquí, si usted se fija en la parte que empieza con 0, ¿verdad? Y ahí va a ver usted que 50 queda acá y lo marca, ¿verdad? Y ese es el ángulo que usted va a identificar, que es el ángulo en posición estándar. En ese ángulo C, como es negativo, quiere decir que usted va a colocar su transportador hacia abajo. Quiere decir que el ángulo lo va a ir girando en sentido de las agujas del reloj. Como es menos 170, usted coloca su transportador hacia abajo y lo gira hacia aquí. Entonces, hasta aquí hay menos 90 y aquí menos 180. Quiere decir que ese ángulo va a estar, digamos, aquí hay 90. Entonces viene usted y dice, bueno, ¿cuánto le falta 90 para llegar a 170? Entonces ya ahí usted va a ver cuánto le falta y busca aquí con su transportador y lo mide y va a ver ahí cuánto es lo que necesita. Entonces ahí tendríamos ya 2 ejemplos y usted solamente va a hacer uno, que es este negativo. Entonces, con ese negativo usted va a ir en sentido de las agujas del reloj utilizando su transportador. Ahí que aquí está, miren, aquí para que lo puedan entender. Entonces ya no les queda ninguno de tarea, sino que ya solo los pasan, ¿verdad? Y los hacen ahí en su casa. Como era menos 170, aquí está, miren, aquí hay 90, aquí hay 90. Entonces 170, miren, aquí hay 90, cabal marca el transportador 90, ¿ven? 90. Luego 170, aquí sería, miren, y lo marcan, y este sería el ángulo de 170, todo este, miren. Aquí ya no sería aquí porque aquí no hay 170, ¿verdad? Entonces sería todo este. Entonces usted lo va a hacer en sentido a las agujas del reloj. Eso es cuando son negativos. Entonces preste mucha atención. Entonces, ¿en qué cuadrante quedó? En el segundo cuadrante. El lado final está en el tercer cuadrante, por lo tanto, 170 pertenece al tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, como el ángulo es negativo, se mide en sentido de las agujas del reloj. Y el lado final está en el tercer cuadrante. Y usted dirá, pero ¿por qué está en el tercer cuadrante si uno observa que está en el primero, segundo? Porque los cuadrantes se miden de aquí, primero, segundo, tercer cuadrante. Por eso la respuesta dice tercer cuadrante. Y eso sería todo. Ya no les quedaría ejercicios de tarea, sino que ustedes solo me los hacen ahí en su libreta o cuaderno a dibujarlos bien ya con su transportador. Entonces ya solo los pasan y dibújenlo.